hoy el estudio de la segunda ley de termodinámica. Hemos visto en la clase anterior la ley de conservación de la energía, la equivalencia entre calor y energía, las distintas formas de energía, y lo que hoy vamos a estudiar, esta segunda ley, lo que hace es poner algunas limitaciones a esa ley de conservación de la energía. No es que la corrige, todo sigue siendo válido, sino que lo que ocurre es que va a haber procesos en los cuales es posible y otros procesos que no son posibles. Avanzando con esa descripción, todos los procesos que ocurren en la vida real ocurren en una cierta dirección. Nosotros lo que vamos a hacer es poder predecir la dirección en la cual van a ocurrir esos procesos. Por un lado, si nosotros, por ejemplo, tenemos, como está en la diapositiva, una taza de café caliente que está a mayor temperatura que el ambiente, lo que vamos a observar es un proceso espontáneo, significa que ocurre por sí solo, en el cual el calor se transfiere desde esa taza de café al medio ambiente, indicándonos una dirección en la cual se transfiere el calor desde la taza caliente hacia el medio ambiente que está más frío, y ese proceso finaliza cuando la temperatura se iguala. Lo mismo si tuviéramos un vaso con una bebida y hielo, que estaría a una temperatura menor que la del ambiente. En este caso el proceso espontáneo va a ser la transferencia de calor desde el ambiente hacia el vaso hasta que las temperaturas se igualan. Ese proceso, que ocurre por sí solo, se repite una y otra vez. Nunca nadie observó que ocurre el proceso inverso. Por eso decimos que esto es una experiencia, un principio que no tiene una otra demostración. Las utilidades que vamos a tener una vez que estudiemos este segundo principio de la termodinámica es justamente lo que decía anteriormente, poder establecer la dirección en la que va a ocurrir un proceso. El segundo punto importante es un concepto de que viene del primer principio y que habla de equivalencias de formas de energía, que va a seguir siendo válido, pero esa energía es aprovechable de una manera distinta, según las situaciones que tengamos. Eso quiere decir que la energía tiene calidad. Que tiene calidad significa que podemos convertir esa energía en otras formas de energía con limitaciones. Y eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a ver que una misma cantidad de energía en la vida real vale diferente. ¿Por qué? Porque de una forma se puede obtener trabajo en mayor proporción que de la otra. Y el punto siguiente habla de lo mismo, que es el grado de degradación de la energía. Se refiere a esa energía no aprovechable. Quiere decir que hay una parte que no se puede convertir en trabajo. Eso nos va a dar también los dos puntos siguientes, que es los límites teóricos de desempeño de máquinas térmicas y frigoríficas, que lo explicaremos más adelante. También tienen relación con las reacciones químicas. Vamos a poder predecir el sentido de una reacción química, en qué dirección se va a llevar a cabo y hasta cuándo. Vamos a comenzar a definir, para estudiar la segunda ley de la termodinámica, la definición de lo que son procesos espontáneos, que también se denominan procesos irreversibles.
Los procesos espontáneos son aquellos que tienen lugar sin intervención de ningún medio exterior. Quiere decir que ocurren por sí solos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la figura de la izquierda tenemos representados dos gases que están separados por un tabique. Si nosotros quitamos este tabique, lo que observamos es que el gas se difunde en todo el volumen, tanto el gas celeste como las moléculas marcadas en rojo, obteniéndose una distribución homogénea de moléculas dentro de ese recipiente. Y eso ocurrió por sí solo. Nunca se observó el proceso contrario, es decir, partiendo de esta mezcla, nunca se observó que los gases se separen de esta manera como está en la primera diapositiva. Entonces este proceso, que ocurre por sí solo, se denomina un proceso espontáneo y el carácter es irreversible. ¿Por qué? Porque no se puede volver al estado inicial si no se utiliza algún medio exterior. Lo mismo en el de la derecha, aquí es una expansión en el vacío. Lo que vemos también al quitar el tabique es que el gas se va a difundir en todo el volumen. Y ese es un proceso espontáneo. Nunca se observó que el gas pase de este estado final a este estado inicial por sí solo. Veamos otros ejemplos. Aquí tenemos señalado, por ejemplo, una disolución. Y tenemos un solvente que agregamos un soluto, cuya concentración la vamos a ver coloreada. Eso nos está indicando la concentración del soluto. Y vamos a ver que al cabo del tiempo llegamos a este estado final donde tenemos una fase homogénea. Significa que todo el volumen tiene la misma concentración, es decir, que el soluto ha difundido en todas las direcciones y el punto final es igualar las concentraciones. Este es un proceso que se denomina de difusión. Aquí también tenemos, por ejemplo, si nosotros calentamos una barra y vamos a tener en este extremo más caliente y en este más frío, si dejamos de calentar, el calor se va a transferir de la zona más caliente a la más fría por sí solo y va a finalizar cuando la temperatura sea la misma en toda la dirección. Aquí tenemos el caso de la radiación solar con respecto a la Tierra, que también se llega a obtener una energía de parte de esa radiación, parte de la cual se absorbe en nuestra corteza terrestre y posteriormente hay una transferencia de calor de los distintos puntos de nuestro planeta. Aquí, por ejemplo, tenemos también aplicado a una pila donde se producen reacciones químicas y lo que nos va a permitir a nosotros es que este proceso espontáneo va a ocurrir por sí solo, va a generar una corriente eléctrica y eso va a finalizar en un equilibrio químico cuando los compuestos alcancen ese equilibrio. Deja de producir energía. Entonces, podemos volver a la definición de procesos espontáneos que dice no son termodinámicamente reversibles y se producen debido a la existencia de un desequilibrio. Ese desequilibrio puede ser térmico, como en la barra que tenemos aquí, puede ser mecánico, como vimos en la diferencia de presión en el caso de la difusión de un gas, o un desequilibrio químico originado por una diferencia de concentración
en los distintos puntos del sistema, y esto va a ocurrir hasta que las concentraciones se igualen, o si es una reacción química, hasta alcanzar el equilibrio de esa reacción química. Por lo tanto, el equilibrio químico, el equilibrio térmico y el equilibrio mecánico son puntos fundamentales que significan el estado final de cualquier proceso. Ese estado final es un estado muerto, donde a partir de ahí no se van a producir más cambios. Por lo tanto, en este caso la concentración va a permanecer constante, aquí la temperatura va a permanecer constante, en el caso de gases la presión va a permanecer constante, y en el caso de una reacción química la concentración de reactivos y productos va a permanecer constante en el tiempo. Veamos ahora, en contraposición a los procesos irreversibles, que también se denominan espontáneos. Ese término es equivalente, un proceso espontáneo es de por sí irreversible. En cambio, los procesos reversibles no existen en la naturaleza. Nosotros no lo vamos a poder observar. Tienen un carácter ideal. Y en la práctica, nosotros nos vamos a acercar a esa posición ideal tanto como querramos. Por eso son procesos ideales. No ocurren por sí solos y son, en realidad, desde el punto de vista ideal, sucesivos estados de equilibrio. Pero si un estado está en equilibrio, no puede pasar por sí solo a un estado siguiente de equilibrio. Por lo tanto, tenemos que hacer una pequeña perturbación, tan pequeña como querramos, para que pase a ese nuevo estado de equilibrio. Por ejemplo, voy a tratar de explicar esto, pero es lo que estábamos trabajando recién con Lucas. Lo vamos a pasar en la próxima clase, una exposición gráfica sobre este punto, que les va a permitir aclarar mejor el concepto. Lo voy a intentar explicar de cualquier manera. Supongan ustedes que tengamos un émbolo, un cilindro con un émbolo y en su interior un gas que se encuentra a una determinada temperatura, igual a la temperatura ambiente, o sea que está en equilibrio térmico. Ese gas está comprimido dentro del émbolo, por lo tanto, sobre el émbolo va a haber unas pesas para equilibrar la presión interna y ocupa un determinado volumen. Si nosotros, a partir de ese estado termodinámico, donde está caracterizado por una presión, un volumen y una temperatura, queremos hacer una expansión isotérmica y que además sea reversible, nosotros deberíamos, por ejemplo, ir quitando pesas que están por encima del émbolo en forma infinitesimal, de tal manera de que la presión vaya variando, en el interior va a ir disminuyendo la presión a medida que va aumentando el volumen. Cuando hay una expansión, el gas tiende a enfriarse y por lo tanto va a haber una transferencia de calor desde el medio hacia el interior del cilindro, hacia el gas, de tal manera de que esa temperatura se mantenga constante a lo largo del tiempo, a lo largo de la expansión, y así ir avanzando en forma infinitesimalmente lenta desde un estado inicial hacia un estado final donde vamos a tener una menor presión y un mayor volumen. O sea que hay una expansión isotérmica. Si nosotros hiciéramos eso en lugar de infinitos pasos sumamente lentos, lo hiciéramos en una forma más brusca, por ejemplo, disminuir la presión a la mitad de su valor y el volumen, por lo tanto, va a ir a la mitad de su valor inicial, en 2 pasos, eso implicaría una cantidad de trabajo. Si lo hacemos en 4 pasos, el trabajo que vamos a obtener va a ser mayor y a medida que aumentemos la cantidad de pasos, la cantidad de trabajo va a ser mayor.
y en el proceso reversible vamos a obtener el trabajo máximo. Esto se lo voy a explicar cuantitativamente en la clase siguiente. Quédense ahora con el concepto de que en un proceso reversible, que es aquel en el cual se puede realizar en ambos sentidos sin provocar cambios en el exterior, en el medio, ese proceso es en el que se obtiene el trabajo máximo. Ese es un concepto que es muy importante, por lo tanto quiero que les quede muy claro y lo vamos a ver cuantitativamente en unas demostraciones gráficas en la clase siguiente. No sé si quieren preguntar algo sobre esto. ¿Me están escuchando? Sí, Jorge, te escuchamos perfecto. Sí, profe. Bueno, avanzo entonces. Vamos a definir ahora lo que llamamos una fuente de energía, depósitos de energía en alguna bibliografía. Para mí es más claro utilizar el nombre de fuente. Entonces, una fuente térmica es una definición y es también un concepto ideal. Una fuente térmica es aquella que puede intercambiar calor sin modificar su temperatura. O sea que el intercambio de temperatura, el intercambio de energía, no cambia su temperatura y lo hace siempre a esa misma temperatura que permanece constante. En la naturaleza se encuentran algunas situaciones en las cuales nos aproximamos a ese concepto de fuente, como podría ser el océano, por ejemplo, que podemos estar enfriando algo y entregándole calor al, al agua, y eso no va a hacer modificar su temperatura, a menos que sean cantidades muy significativas. Lo mismo el medio ambiente, el agua que corre en un río puede intercambiar calor y manteniendo su temperatura constante, porque ese agua se va a ir renovando en un intercambiador de calor. En el caso práctico, un combustible que se está quemando dentro de un horno genera una temperatura dentro del horno que se puede mantener constante, regulando el flujo de combustible que se está quemando, por ejemplo. También un vapor que está condensando puede ser asimilado a una fuente porque el calor va a ser entregado por la condensación de ese vapor, entrega calor, pero si va siendo renovado ese flujo de calor, esa fuente, esa situación puede ser asimilado al concepto de fuente térmica. Ya los vamos a ir viendo en cada uno de los ejemplos que vayamos estudiando de aplicación. En este momento quédense con ese concepto entonces de que una fuente puede entregar o recibir calor a temperatura constante. Otra definición que vamos a considerar y que es muy, muy importante es la definición de que vamos a considerar una máquina térmica. En la figura de la derecha está representado, esquematizado lo que es una máquina térmica. Vamos a tener, por un lado aquí, una fuente, acá dice temperatura alta, pero sería lo que llamaríamos fuente caliente, o la que está a mayor temperatura, de la cual nosotros, en principio, vamos a intercambiar calor. En este caso, la fuente caliente va a entregar calor, que acá se simboliza con un valor Q de entrada. Ese calor tomado de la fuente lo va a tomar un fluido
que se encuentra simbolizado aquí, y a lo que llamamos máquina térmica, ese fluido va a recibir esta cantidad de calor, va a producir trabajo y va a ceder parte de ese calor a la fuente fría. Esta es la fuente fría y la cantidad de calor que se cede entre la fuente fría se llama calor de salida. Esta máquina, el otro componente fundamental, es que trabaja cíclicamente. Es decir, que estos valores de calor de entrada, calor de salida y trabajo producido se realizan cuando un fluido ha recorrido un ciclo. O sea, ha ido cambiando de un estado a otro y ha vuelto a su estado inicial. En todo ese ciclo, ha recibido esta cantidad de calor, ha producido esta cantidad de trabajo y ha cedido esta cantidad de calor a la fuente fría. Esto es básicamente lo que es una máquina térmica. Si vamos aquí a la lectura, dice que recibe calor de una fuente a temperatura alta. Aquí hay algunos ejemplos de lo que podría ser en la práctica, pero el concepto es ese. Parte de ese calor se convierte en trabajo y parte de ese otro restante de ese calor se cede a la fuente fría, que acá está simbolizado como ejemplo de fuente fría, atmósfera, río, etcétera, que van a recibir el calor cedido por el fluido a la fuente fría. Y el otro punto fundamental es que esto es un ciclo termodinámico, o sea que acá se necesita un fluido, una sustancia que va a tener determinados procesos, de acuerdo a la máquina térmica que estemos considerando. En este concepto de máquina térmica se define lo que es el rendimiento del ciclo como el rendimiento, que acá está simbolizado, va a ser igual al trabajo producido sobre el calor recibido. O sea, esto es lo que nosotros obtenemos como producto y esto es lo que nos cuesta. La relación entre lo producido y lo que nos cuesta es el rendimiento. El objeto de esta máquina pueden ser dos. Esta máquina, así como está, puede operar en forma reversible. Entonces, si opera en forma reversible, el ciclo sería inverso al que está aquí, va a tomar calor de la fuente fría, va a recibir trabajo y va a entregar calor a la fuente caliente. Esa forma de operar en forma reversible a la máquina térmica puede tener dos propósitos. Un propósito puede ser retirar calor de la fuente fría, por ejemplo, para conservar una cámara a una determinada temperatura, tengo que retirar calor, eso me va a costar trabajo y eso va a ser entregado a la fuente fría. Esa máquina, cuyo objeto es retirar calor de una fuente fría, es una máquina térmica frigorífica, porque el objeto es retirar calor de la cámara, que la cámara sería la fuente fría y el medio ambiente sería la fuente caliente en este caso. Pero este mismo esquema, el objeto puede ser otro, el objeto puede ser mantener una temperatura en la fuente caliente, entonces el objeto acá será entregar calor a una fuente de mayor temperatura, con lo cual también eso nos va a costar trabajo y el ciclo es exactamente el mismo, pero el objeto es distinto. En un caso es entregar calor a un ambiente a mayor temperatura y en otro caso es retirar calor de una fuente fría. En este caso se denomina máquina frigorífica y en este caso bomba de calor.
En estos casos, en vez de hablar de rendimiento, hablamos de coeficiente. Tienen una diferencia, los rendimientos siempre varían entre 0 y 1. En cambio, el coeficiente puede ser mayor que 1 porque no es una relación entre una parte de la energía que se convierte en trabajo. El coeficiente acá de un efecto frigorífico, por ejemplo, es el calor que retiramos de la fuente fría relacionado al trabajo que necesitamos. O sea, esto es lo que queremos, retirar calor que de acá llamamos Q2, que sería QL en este caso. Este es lo que nosotros producimos, lo que queremos, y esto que está acá abajo es lo que nos cuesta. Este sería el trabajo que necesitamos, y entonces esa relación entre la energía que retiramos y lo que nos cuesta se denomina coeficiente de efecto frigorífico. En estas máquinas térmicas, el primer principio de termodinámica o ley de conservación de la energía se mantiene y se aplica. Entonces, la diferencia entre el calor absorbido y el trabajo entregado va a ser igual al calor cedido a la fuente fría, que es lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, aquí, por ejemplo, este calor recibido, siempre tenemos en cuenta nuestra máquina térmica, o sea, nuestro fluido aquí. Si aplicamos el primer principio, Q1, que es la energía que entra, va a ser igual a la suma de Q2, que es la energía cedida a la fuente fría, más el trabajo realizado. De otra manera, Q1 menos W va a ser igual a Q2, o Q de salida. Esa sería la aplicación del primer principio de la termodinámica. Entonces aquí, por ejemplo, dijimos que si llevamos la fórmula de rendimiento, tenemos el trabajo, va a ser igual a Q de entrada menos Q de salida. Aplicando el primer principio, W lo podemos reemplazar por Q de entrada menos Q de salida. Entonces aquí nos va a quedar que el rendimiento va a ser Q de entrada menos Q de salida en el numerador. Dividiendo por el denominador nos va a quedar que el rendimiento es 1 menos Q2 sobre Q1. Quiere decir que el rendimiento nunca va a ser igual a 1 en una máquina térmica, porque Q2 tiene necesariamente un valor, no es 0, y por lo tanto el rendimiento nunca se va a alcanzar el valor a 1. Eso significa que el calor, operando cíclicamente, no puede convertirse totalmente en trabajo. Y eso es lo que va a consistir el estudio de este tema. Esa es otra forma también de enunciar el segundo principio. El enunciado de Clausius es otra forma de enunciarlo, lo mismo que lo hemos enunciado anteriormente. Es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo y cuyo único efecto sea el de transferir calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Si vamos aquí, lo que está diciendo es que no se puede transferir calor desde aquí, desde la fuente fría a la fuente caliente, sino queda implicado una absorción de trabajo. O sea, la inversa de esta máquina, que la tenemos aquí, para poder pasar calor de la fuente fría a la fuente caliente, es necesario recibir trabajo. El calor no puede pasar por sí solo desde aquí hasta aquí, sin recibir trabajo. Esa es una forma
que Clausius enuncia el segundo principio y que vamos a ver que todas estas formas son equivalentes. Kelvin también da un enunciado del segundo principio y que dice que es imposible construir un dispositivo que opere en un solo ciclo, y no genere ningún otro efecto que producción de trabajo con el intercambio de calor con una fuente fría. O sea, dice que es imposible que toda esta cantidad de calor que se absorbe de la fuente caliente se convierta en trabajo. Necesariamente, el segundo principio establece que parte de esta energía recibida se convierte en trabajo y parte es cedida a la fuente fría. Eso quiere decir que no toda esta energía se puede convertir en trabajo. Y ese es el resultado más importante del segundo principio. Tenemos que tener siempre presente que estamos hablando de ciclos termodinámicos, no de procesos. Lo que es imposible es operando cíclicamente, o sea, en una máquina térmica. ¿Alguna pregunta aquí? Profe, yo quería saber si también se tiene en cuenta, bueno, la pérdida justamente en calor por el efecto natural, digamos, que no toda energía. No, acá no estamos teniendo en cuenta, no estamos teniendo en cuenta los dispositivos, las pérdidas de calor en los ejes por rozamiento, no se refiere a eso. Se refiere exclusivamente a las transformaciones termodinámicas del fluido que tengamos aquí. No a los mecanismos, sino a las transformaciones termodinámicas. En todo el recorrido del ciclo, la energía no se puede convertir totalmente en trabajo, independientemente de los mecanismos que utilicemos. Está referida a las transformaciones del fluido, es una cuestión termodinámica, no es una cuestión mecánica. La cuestión mecánica es adicional y va por separado. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, aquí esto ustedes lo van a ver y también lo van a ver en otros dispositivos, en otra bibliografía, que trata de mostrar de que esas formas de enunciados de Clausius, de Planck y de Carnot son equivalentes. Aquí, por ejemplo, tenemos, fíjense aquí, acá tenemos una máquina frigorífica que toma calor de la fuente fría, QL, recibe trabajo y entrega a la fuente caliente la suma de las energías recibidas, o sea, el calor tomado de la fuente fría y el trabajo recibido. O sea que el calor que entrega acá es QH más L. Esta máquina está acoplada a una máquina de Planck, que es imposible, porque esta máquina térmica, lo que hace es tomar calor QH de la fuente caliente, convertirla totalmente en trabajo. Y el trabajo producido por esta máquina térmica es igual al trabajo recibido por esta máquina, con lo cual esto se anula. Esto se anula porque este es un trabajo producido por esta máquina y acá es absorbido por el fluido en la máquina refrigerada. Con lo cual nos queda la simbología de la derecha. O sea, al anularse esto, aquí nos queda esto. Entonces, si hacemos un balance de energía, aquí vamos a ver que estamos tomando calor QL de la fuente fría y estamos entregando a la fuente caliente, por un lado, QH más L y tomando aquí QH. Con lo cual QH se elimina y está pasando calor desde la fuente fría a la fuente caliente por sí sola. Lo cual quiere decir que esto habíamos visto que es imposible y eso significa la equivalencia de los enunciados. ¿Cuál es la equivalencia de los enunciados? De Planck y de Clausius. Que si un calor que es imposible tomar calor y convertirlo totalmente en trabajo, conduce también a esta imposibilidad
de que el calor pase por sí solo de una fuente fría a una fuente caliente. Bueno, vamos a seguir viendo esto. Por ahora, avancemos. Bueno, el móvil perpetuo de segunda especie es toda una máquina que funciona periódicamente y transforma el total de la energía en otro tipo sin pérdida alguna en el proceso, mecánica, eléctrica. Esto también conduce a esta situación que lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver ahora una máquina térmica ideal o reversible. Habíamos dicho de que los procesos reversibles son procesos ideales. Entonces, y que en esos procesos reversibles, es en los que se obtiene la mayor cantidad de trabajo máximo. Y para eso vamos a ver un ciclo, el que llamamos ciclo de Carnot, como un ejemplo de un ciclo reversible, un ciclo de Carnot. Entonces, aquí tenemos, vamos a suponer que tenemos un gas ideal que está en el punto A inicialmente, la presión es P sub A y el volumen es B sub A. El gas está en este estado, es un gas ideal que está aquí. Este gas va a sufrir una expansión isotérmica, es el proceso AB y es la primera carrera de ese pistón, donde el volumen va a ir aumentando desde B sub a B sub B. Fíjense que es una expansión isotérmica, la presión va a ir disminuyendo, el volumen va a ir aumentando hasta B sub B. En esa expansión, para que sea isotérmica, el gas tiene que recibir calor de una fuente que llamamos fuente caliente. O sea que en esta expansión isotérmica se recibe calor a la temperatura T1, dice la gráfica, TH acá, en este caso, que sería la temperatura alta, la temperatura de fuente caliente. Y esta es la primera carrera del pistón. En la segunda expansión también ahora es adiabática, o sea que en lugar de que el gas reciba calor, lo que hace ahora es estar aislado térmicamente y se sigue expandiendo desde B hasta C. O sea que sigue cayendo la presión a medida que aumenta el volumen, pero ahora la temperatura va a ir cambiando punto a punto. El gas se está enfriando porque no intercambia calor. Y llega así al punto C, que sería el punto que está simbolizado aquí. O sea que acá pasamos a esta expansión, a este volumen B sub C. A partir de ahí, la tercera corrida es una compresión isotérmica. O sea que ahora, en lugar de tener paredes adiabáticas, estas paredes son térmicas, o sea que dejan transferir calor y se pone en contacto con una fuente de la temperatura más baja, la temperatura de la fuente baja, que es la temperatura que va a permanecer constante a lo largo del proceso CD. O sea que acá es una compresión, como en esa compresión va a tender a aumentar la temperatura, cuando aumente infinitesimalmente la temperatura, va a ceder calor a la fuente fría, manteniendo la temperatura constante. O sea que aquí se cede calor al ambiente que se denomina Q2, al ambiente o a la fuente fría. Después aquí, en la cuarta corrida, se ponen en las paredes del émbolo, ahora son paredes adiabáticas que impiden la transferencia de calor, por lo tanto en esta compresión, fíjense que el volumen va disminuyendo hasta llegar al punto A y se completa el ciclo. En esta compresión adiabática la temperatura ha ido aumentando desde T2
está aquí, hasta T1, que es la temperatura que hay en el punto A. O sea que el ciclo está conformado por dos isotérmicas, la AB, en la cual se recibe calor, y en la CD, que es una compresión isotérmica, en la cual se cede calor Q2 a la fuente fría. Y estas otras dos paredes son adiabáticas, por lo tanto aquí no hay intercambio de calor. En la BC la temperatura va a ir disminuyendo, porque es la expansión adiabática, y en la expansión y en la compresión la temperatura va a ir aumentando. Y ahí se recorre un ciclo. Este ciclo es lo que sería, por ejemplo, el ciclo de una máquina térmica. Y esto se seguiría repitiendo sucesivamente. A lo cabo de los ciclos, por cada uno de los ciclos, acá se recibe una cantidad de calor Q1, acá se cede una cantidad de calor Q2 y se produce una cantidad de trabajo que se denomina W. Y eso es lo que tenemos aquí. Si aplicamos ahora la definición de rendimiento de este ciclo, va a ser el trabajo producido sobre el calor absorbido. El trabajo producido a lo largo del ciclo, aplicando el primer principio, va a ser Q1 recibido menos Q2 cedido, nos va a dar el trabajo que gráficamente corresponde a lo que está acá dibujado con color verde. Esto representa el trabajo producido. Entonces aquí simplificando, el rendimiento va a ser 1 menos Q2 sobre Q1. Para una expansión isotérmica, ustedes vieron el primer principio, el calor es igual a RT por logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Y este es el calor cedido, Q2, que es RT2 por logaritmo de B sub C sobre B sub D. Aquí quiero que tengan mucha precaución con una cuestión matemática. Cuando nosotros ponemos acá este signo menos, ya estamos admitiendo que este es calor cedido. Para nosotros el calor recibido tiene signo positivo y el calor cedido signo negativo. Entonces, si nosotros acá pondríamos volumen final sobre volumen inicial, el volumen final para este proceso sería B sub D sobre B sub C. Con lo cual, esto va a volver a dar negativo. Si nosotros ya le pusimos negativo acá, esto nos va a quedar positivo y nos va a dar un rendimiento mayor que 1, con lo cual eso es motivo de empezar a estudiar de nuevo. Por lo tanto, un simple error matemático se transforma en un error conceptual importante. Por lo tanto, tengan mucho cuidado. Acá siempre nosotros vamos a poner volumen final sobre volumen inicial, pero en ese caso acá tendríamos que poner Q1 más Q2. En alguna bibliografía aparece así, y después cuando calculamos Q2, que da negativo, recién reemplazamos el signo negativo. Pero acá ya está admitido que Q2 es calor cedido, por lo tanto, cuando reemplacemos acá, no podemos reemplazar con la fórmula de volumen final sobre volumen inicial porque nos vuelve a dar negativo y convertimos ese signo. No sé si está claro esto, que es un tema exclusivamente matemático. Ya lo van a ver en la práctica y se van a dar cuenta de lo que les estoy explicando. Bueno, entonces acá lo que hace es tomar las relaciones entre el punto en las transformaciones adiabáticas, la relación entre B y C en esta adiabática se cumple que
T por B a la K-1 es constante. Eso es para una diabática. T por B a la K-1 es constante. B corta, ¿no? La temperatura por el volumen a la K-1 es constante. Entonces aquí el punto 1 estado que forma una diabática sería la temperatura T1 y el volumen B sub B a la K-1 va a ser igual a T2 por B sub C a la K-1. ¿Por qué? Porque son puntos de una misma diabática. Todos los puntos de esta diabática cumplen esa ecuación, que T por B a la K-1 es constante. Si pasamos a la otra diabática, todos los puntos de la diabática acá también van a cumplir que T por B a la K-1 es constante. Por lo tanto, un punto de la diabática es T1, que es la temperatura del punto A, T1 por B sub A a la K-1 va a ser igual a T2, que es la temperatura en el punto D, por B sub D a la K-1. Entonces acá, como T1 sobre T2 son iguales, los primeros miembros también lo son, se reemplaza K-1, K-1 como exponente se simplifica, nos queda que B sub C sobre B sub B es igual a B sub D sobre B sub A, y acá se reordena para después reemplazar Q2 y Q1 en la fórmula de rendimiento. Esto nos va a permitir simplificar los volúmenes, simplificar la constante de los gases, y nos va a quedar que el rendimiento es igual a 1 menos T2 sobre T1, lo cual es una conclusión muy importante, muy importante. El rendimiento térmico, haciendo ya una interpretación de lo que es el rendimiento y lo que significa esta ecuación, nos dice que el rendimiento térmico va a ser 1 menos T2 sobre T1. Tengan en cuenta que acá estamos en una máquina de Carnot ideal, donde todas las transformaciones del ciclo, todas estas transformaciones del fluido, son reversibles, son de forma reversibles. Eso significa, ese rendimiento, que va a ser igual a 1 menos T2 sobre T1. Vamos a hacer primero una interpretación matemática, diciendo que el rendimiento nunca va a alcanzar el valor 1, porque siempre va a ser 1 menos T2 sobre T1. Entonces, el rendimiento va a variar entre 0 y 1. En el caso que T2 sea igual a T1, el rendimiento es 0. O sea que si no hay diferencia de temperatura, no hay ninguna posibilidad de obtener un rendimiento y por lo tanto de producir trabajo dentro de fuentes que tengan la misma temperatura. Se requiere una diferencia de temperatura para obtener un valor de rendimiento termodinámico. Si las fuentes están a la misma temperatura, están en equilibrio térmico y de ahí no se puede obtener trabajo, operando cíclicamente. La otra interpretación matemática importante es que el rendimiento va a aumentar cuando menor sea T2, y cuando mayor sea T1. Cuando mayor sea T1, va a disminuir este valor T2 sobre T1 y va a aumentar el rendimiento. O sea que cuando la temperatura de la fuente fría sea más baja, el rendimiento térmico va a ser mayor. Y cuando la fuente caliente esté a mayor temperatura, el rendimiento va a ser mayor. De ahí, de acá, se interpreta el concepto de que lo que es la calidad de la energía, la calidad del calor. Una cuestión que en el primer principio no nos expresaba. Siempre hablábamos de equivalencia entre dos tipos de energía. Fíjense lo siguiente. Vamos a suponer que tengamos dos ciclos. Este ciclo, donde Q1 sea dos ciclos reversibles, ¿no es cierto? Ideales, los dos ideales. Donde acá estemos absorbiendo 10.000 kilocalorías.
a la temperatura de 400 grados Kelvin. 10.000 calorías a 400 grados Kelvin. Si nosotros tenemos otro ciclo donde absorbemos la misma cantidad de energía, pero en vez de ser 400 grados Kelvin, fuera 500 grados Kelvin, o sea, la temperatura es mayor, el rendimiento de ese ciclo a mayor temperatura de la fuente caliente se va a poder obtener una mayor proporción de trabajo. Porque el rendimiento es el trabajo sobre Q1. Si Q1 es el mismo, pero el rendimiento es mayor, significa que el trabajo obtenido va a ser mayor. Estamos hablando de la misma cantidad de energía, pero es posible obtener una mayor proporción de esa energía, convertirla en trabajo, que es lo que a nosotros nos interesa. Por eso decimos que una fuente que entrega energía tiene calidad. Cuando mayor sea su temperatura, mejor es su calidad. ¿Por qué? Porque una mayor proporción de esa energía la podemos convertir en trabajo. Eso es un concepto nuevo para ustedes que lo estamos empezando a estudiar a partir de este momento y que es muy importante y que es adicional al primer principio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un combustible como fuente caliente que quema o produce una temperatura entre un horno de una temperatura y tengo otro combustible que la misma cantidad de energía la entrega a una temperatura mayor, este combustible que entrega una temperatura mayor va a tener un costo mayor. ¿Por qué? Porque mayor proporción de la energía que entrega va a ser posible convertirla en trabajo. Esa sería la consecuencia práctica de esta deducción teórica que hemos hecho. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo quería hacer una pregunta, profe, sobre el tema de la elección de gases, digamos, porque ahí hay que formar justamente una diferencia de temperatura o de calor entre los gases, ¿no? Que entran. En el ciclo de Carnot, por ejemplo, que es el ciclo de los aire acondicionados, ¿no? ¿En qué se basa, digamos, para elegir, por ejemplo, el gas? No, eso lo vamos a estudiar, en el tema siguiente. Cuando estudiamos máquinas frigoríficas, vamos a estudiar porque necesito otros elementos para poder explicarle eso. Pero el concepto que tengan ahora es que cualquiera sea el gas ideal que tengan acá, fíjese que el rendimiento no depende de cuál es el gas, cuál es el fluido que acá recorre. Puede ser un freón, de cualquier tipo de los freones, o amoníaco, que es otro de los gases que se utiliza, otro de los fluidos que se utiliza en ciclo frigorífico, pero van a tener, si opera entre las mismas temperaturas, van a tener el mismo rendimiento. Estamos hablando de ciclos, en este momento, ciclos ideales. Después vamos a ver los ciclos reales. Pero, en general, los fluidos, para elegir un fluido para una determinada máquina térmica, tiene que ser posible que ese fluido, las condiciones termodinámicas, se adapten a las condiciones de ese fluido. Pero bueno, un ciclo frigorífico, el fluido no recorre un ciclo de Carnot como está aquí, sino que un ciclo inverso que ahora lo vamos a ver. Por ahora quédense de que una máquina de Carnot, el rendimiento depende, que una máquina ideal, el rendimiento depende únicamente de las temperaturas, de la fuente fría y de la fuente caliente. No depende de cuál es el gas, de cuál es la naturaleza del fluido que recorre este ciclo, ni tampoco de los mecanismos. No depende de los mecanismos. O sea, cuáles son los procesos. Entonces aquí tenemos la máquina frigorífica de Carnot. La máquina frigorífica de Carnot lo que hace es, el ciclo es inverso al de la máquina térmica. Entonces, ¿por qué? Porque lo que buscamos es retirar esta cantidad de calor Q2 de la fuente fría, entregarlo a la fuente caliente, y en este proceso vamos a recibir trabajo.
es necesario recibir trabajo. El ciclo de Carnot, la máquina frigorífica, va a también estar formada en este caso, aquí si partimos de D, como primera etapa, va a haber una expansión. Esta es una expansión isotérmica, donde se recibe la cantidad de calor Q2. Porque aquí el fluido se va a ir enfriando, va a tender a enfriarse recibiendo esta cantidad de calor Q2 para mantener su temperatura constante y tener un proceso isotérmico, una expansión isotérmica. Aquí hay una compresión, el volumen en la siguiente etapa, el volumen disminuye y aumenta la presión. Este sería un trabajo que se recibe de compresión acá, pero esto es adiabático, un trabajo adiabático, con lo cual la temperatura aumenta de T2 a T1. Desde el punto B al punto A nuevamente hay una compresión, pero ahora es isotérmica, por lo tanto tenemos que ceder calor a la fuente caliente, Q1, llegar al punto A, y de A a D hay una expansión adiabática, donde la temperatura pasa de T1 a T2. Y se completa el ciclo, que es inverso al de la máquina térmica. En este caso, la máquina frigorífica recibe trabajo, que está simbolizado también por la superficie encerrada por el ciclo, se toma calor de la temperatura inferior y se cede calor a la fuente caliente. También, obviamente, se opera cíclicamente. Entonces aquí, en el ciclo frigorífico, en lugar de trabajar con rendimiento, definimos lo que es efecto frigorífico, que es el calor absorbido de la fuente fría, que es lo que nosotros queremos producir, y relacionado con lo que nos cuesta, que es el trabajo que tenemos que aportarle al fluido, y esto para nosotros es un costo, y este es el objetivo. Por lo tanto, cuando mayor sea el efecto frigorífico, mejor será el ciclo para nosotros desde el punto de vista termodinámico, porque vamos a retirar una mayor cantidad de calor con un costo menor. De la misma forma que antes, relacionando las adiabáticas, los puntos de las adiabáticas, P y C, y A y D, con estas fórmulas, luego reemplazando aquí en la fórmula de eficiencia, donde el calor absorbido es Q2 y el trabajo es Q1 menos Q2, teniendo en cuenta que esto es un valor trabajo recibido, trabajo negativo. Entonces vamos a llegar a la eficiencia que va a ser T2 sobre T1 menos T2 en un ciclo ideal. Bueno, pasemos ahora a ver una demostración del teorema de Carnot. Lo que vimos anteriormente era un ciclo de Carnot y ahora en función de eso vamos a plantear el teorema de Carnot. Entonces, en este teorema hay una suposición de dos máquinas térmicas reversibles que están simbolizadas como 1 y 2. Las dos son máquinas térmicas reversibles, que trabajan con las mismas fuentes de temperatura caliente T1 y temperatura de fuente fría T2. Entonces, en cada uno de estos ciclos, acá se toma calor Q1, se produce trabajo W y se cede calor Q2 a la fuente fría. Lo que vamos a suponer es que las dos máquinas reciben la misma cantidad de calor Q1 y producen distinta cantidad de trabajo. Reciben la misma cantidad de calor Q1, pero una produce trabajo W y la otra produce trabajo W'. Con lo cual entonces Q2 va a ser distinto de Q2', porque se tiene que cumplir el primer principio de termodinámica. Q1 menos Q2 es igual a W, Q1
menos Q2' es igual a W', porque estamos suponiendo que W' es diferente de W. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que dijimos ahí. Si la cantidad de trabajo producido es distinto, acá estamos suponiendo en este ejemplo que W' es una cantidad menor a W. Por lo tanto, si W' es menor que W, el rendimiento de esta máquina va a ser menor que el rendimiento de la máquina 1. Porque el rendimiento es W sobre Q1 y este es W' sobre Q1 y este es W sobre Q1. Supongamos ahora que las dos máquinas se acoplan, como son reversibles, las máquinas son reversibles, se pueden acoplar. Entonces, en ese ejemplo, la máquina 1 va a funcionar en forma directa, es decir, como está aquí, tomando calor, produciendo trabajo y cediendo calor Q2, y esta se va a invertir. O sea que se va a tomar calor de la fuente fría, va a recibir un trabajo W' y va a ceder calor Q1 a la fuente caliente. Entonces, si ahí en ese momento hacemos un balance de energía en la máquina 1, fíjense, se recibe de la fuente caliente, se recibe calor Q1, se produce trabajo W y se cede calor Q2. De la máquina Q2, que funciona en forma inversa, acá se cede esta cantidad de calor Q1, por lo tanto va a tener un signo negativo, se recibe trabajo W' y se toma calor Q2' de la fuente fría. Aquí. Entonces, aquí nos va a quedar que el balance total para la fuente caliente es nulo, porque esta cantidad de calor que se tomó acá es igual a esta, pero W es mayor que W', o sea que hay una producción de trabajo, lo que implica que Q2' es mayor que Q2, o sea que lo que se hizo acá es tomar calor de una fuente y producir trabajo. Y eso, de acuerdo al principio de Clausius, es imposible. Por lo tanto, el teorema de Carnot nos va a conducir, eso está simbolizado acá, no se puede tomar calor y producir trabajo directamente. Entonces, lo que nos conduce es que es imposible que el rendimiento de una máquina térmica sea menor que otra que opera a distinta temperatura, y por lo tanto la conclusión del teorema de Carnot es que el rendimiento de las dos máquinas térmicas debe ser igual. A ver aquí, bueno, estos balances ya lo hicimos. Entonces eso es importante porque nos va a quedar que toda máquina térmica que, de acuerdo al teorema de Carnot, que operen entre las mismas temperaturas, van a tener el mismo rendimiento. Entonces eso también nos está diciendo que no depende de cuál es la naturaleza del gas, ni tampoco de los procesos que ocurran dentro de la máquina que el fluido vaya realizando para completar su ciclo. Cualquiera sea el ciclo que cumple, el rendimiento va a ser el mismo. Ahora vamos a comparar con una máquina irreversible. Habíamos dicho que los procesos reversibles son aquellos en los que se obtiene mayor trabajo y por lo tanto conducen al mayor rendimiento, y ahora lo vamos a ver aquí. Todas las máquinas térmicas son irreversibles, que operan entre los mismos límites de temperatura que una máquina térmica de Carnot, tienen rendimientos térmicos menores que la máquina de Carnot. O sea que un rendimiento de una máquina real, que es irreversible, va a tener menor rendimiento que la máquina
reversible. ¿Mm? Aquí planteamos que el rendimiento térmico irreversible sea igual a la reversible o que sea mayor. ¿Mm? Lo cual esto, vamos a mostrar que esto es imposible. ¿Mm? Habíamos visto ya que el rendimiento siempre es menor que 1. Y esto es para una máquina térmica reversible. El rendimiento aumenta cuando mayor sea la temperatura de fuente caliente y menor de la fuente fría. Y bueno, acá está referido ya a casos reales, por ejemplo, los motores de combustión, que bueno, ahí después lo vamos a ver, pero se hace un modelo que convierte esos ciclos abiertos en ciclos, esos procesos abiertos, perdón, donde entra combustible y salen los gases de combustión, en ciclos, y tienen rendimientos menores, bastante menores. Pero esto dejémoslo para cuando estudiemos esos temas en forma particular. Bueno, acá también, léanlo, véanlo también en la bibliografía, van a encontrar varios ejemplos e información sobre esta cuestión. Bueno, también esto también lo vamos a ir viendo, así que no hay problema con eso. Bueno, hasta aquí hemos visto la primera parte. Me quedaría por explicarle de esta primera parte una demostración gráfica y numérica también, que ustedes puedan observar que en un proceso reversible el trabajo que se obtiene es máximo y que también conduce y está en línea con lo que acabamos de ver del rendimiento de máquinas reversibles e irreversibles, que vamos a continuar en el próximo tema. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Bueno, Dejo muy de bien. grabar, Jorge.